Soy Posidia Pineda Gómez, docente de física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta parte estamos desarrollando la gran temática de trabajo, energía y potencia correspondiente al curso de física mecánica. En esta sesión revisaremos los conceptos de potencia y energía potencial. Como vimos en una animación al inicio de las sesiones, las caídas de agua son utilizadas para desencadenar otros mecanismos. Las caídas de agua son un claro ejemplo de la utilización de la energía potencial, en este caso energía potencial gravitacional. La potencia, que es la relación a la cual la rapidez más bien con la cual se realiza el trabajo, es un dato muy interesante cuando queremos utilizar la energía para hacer un trabajo adicional. La potencia, por ejemplo, es un factor muy importante a la hora de vender vehículos, porque nos dicen este vehículo tiene una gran potencia porque puede desarrollar una velocidad de 100 kilómetros por hora en tantos segundos, y eso nos marcaría la potencia de su motor. Pues bien, vamos a revisar entonces primero la potencia y luego la energía potencial, que pues no tienen relación sino únicamente en el nombre, pero todas se relacionan con el concepto de energía. La potencia entonces es la tasa a la cual se realiza el trabajo. Matemáticamente lo que significa es que la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo, una razón de cambio. La potencia instantánea entonces la vamos a llamar con la letra P, sería la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Y si quiero la potencia media, pues digo que es el trabajo realizado en un intervalo de tiempo delta T mucho mayor. ¿Cuáles serían las unidades de medida para la potencia? La potencia entonces está dada en una unidad de trabajo, que sería Joule, sobre una unidad de tiempo, que sería segundos en el sistema MKS. A esta unidad le hemos dado el nombre de watt o vatio en particular. Así que un vatio es el equivalente de Joule sobre segundo, es decir, de kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo, cuando hagamos la simplificación de unidades en el sistema internacional. A la inversa, ¿qué sería un joule en términos de vatio? Entonces un joule sería un vatio por segundo. Es la relación que refleja la energía, no la potencia en este caso. Por ejemplo, si revisamos la factura del agua, en ella nos cobran kilowatt hora. ¿Qué quiere decir? Nos están cobrando la energía que han hecho los electrones por nosotros cuando utilizamos y conectamos a nuestra red eléctrica los distintos dispositivos. Kilowatt hora, que se abrevia kWh, también es una unidad de energía, no de potencia. Un kilowatt hora, entonces, es equivalente a 100 watts de potencia por una hora, que son 3.600 segundos, es decir, 3.6 por 10 a la 6 joule, es decir, energía, como hemos dicho, o 3.6 megajoules. Es una unidad de energía, que nos señala una cantidad apreciable. Otra unidad de potencia muy común que utilizamos sobre todo para expresar la potencia de motores, que son gigantes de máquinas, vehículos, es el caballo de potencia. El caballo de potencia, en inglés horsepower, lo podemos simbolizar HP, y equivale a 746 vatios. Entonces, cuando tenemos la potencia, podemos expresarla en vatios, en kilovatios o en caballos de fuerza, en caballos de potencia en este caso. La equivalencia sería esta que les digo, 746 watts para un motor de esta clase. También podemos relacionar la potencia con la velocidad. Si partimos de la definición de potencia como la derivada del trabajo con respecto al tiempo, y el trabajo en una cantidad infinitesimal lo tomamos como la fuerza punto, el desplazamiento en el espacio, que sería dr, y luego dividimos por el tiempo, entonces tenemos que la potencia es f punto dr de t. Pero cuando analizamos el dr de t, eso me define la velocidad. Así que cuando ese término de RT me define la velocidad, llego a esta expresión muy importante, que la potencia es equivalente al producto escalar entre la fuerza y la velocidad
del móvil que se está moviendo. Esto lo que me indica es la rapidez instantánea con la cual la fuerza realiza trabajo sobre una partícula. Como les decía, para vender los vehículos, uno de los aspectos importantes que nos informan es la potencia. Veamos en este ejemplo cómo evaluaríamos la potencia de aceleración de un automóvil. Supongamos que el vendedor nos dice que el auto tiene 1.550 kilogramos de masa y que puede alcanzar una rapidez de 72 kilómetros por hora en 7 segundos. Esa nos reflejaría la potencia. Nos preguntan cuál es la potencia media del motor necesaria para lograr esto. Para la solución, primero entonces, como es la potencia media, debemos calcular el trabajo y luego dividirlo entre el tiempo utilizado. En este caso, nos informan que la velocidad, que él puede alcanzar 72 kilómetros por hora en 7 segundos, partiendo del reposo, obviamente. Entonces, primero interpretamos que la velocidad 1 es 0, partiendo del reposo, la velocidad 2 es 72 kilómetros por hora, lo pasamos a metros por segundo, que sería 20 metros por segundo. Primero, entonces, vamos a evaluar el trabajo, aprovechando el teorema trabajo-energía cinética. El trabajo entonces será 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y como la velocidad 1 es 0 porque va a partir del reposo, el trabajo será equivalente a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora hacemos la división. La potencia sería el trabajo dividido entre el tiempo, es decir, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 dividido entre delta t. Y ahí tenemos todos los valores conocidos, entonces nos quedaría 1.550 kilogramos por 20 metros por segundo al cuadrado, dividido 2 por el intervalo de tiempo que es 7 segundos. ¿Y cuál es la potencia de este motor? Pues entonces es 44.285.7 vatios. O también lo podemos expresar en HP. Es decir, 59.4 HP cuando dividimos entre 746. Es interesante ver por qué el caballo de fuerza. ¿Qué potencia necesitamos para reemplazar esto si lo hacemos con caballos animales de carne y hueso? Tendríamos que reunir 59 caballos, casi 60 caballos, para que hicieran una fuerza y nos hicieran ese mismo trabajo que nos está haciendo el motor. Así que este motor es un motor potente. Muy bien, ahora sí vamos a examinar el concepto de energía potencial. Por ahora solo hemos relacionado el trabajo con la energía cinética y hemos definido la energía cinética como esta energía que tienen los cuerpos en virtud de su movimiento. Ahora, la energía potencial también es una energía muy interesante, como les decía, en las caídas de agua la podemos ver en su máxima expresión. Las hidroeléctricas, por ejemplo, son una clara aplicación del cambio en la energía potencial para realizar un trabajo. ¿Qué es la energía potencial y de qué formas hay? La energía potencial es una energía almacenada en la configuración de un sistema de objetos que ejercen fuerzas entre sí. Existen varios tipos de energía. Como sabemos, la energía potencial gravitacional, está la energía potencial elástica, la energía potencial química, está la energía potencial eléctrica, etc. Hay muchas formas de energía, porque entonces, como esto depende de la configuración, entonces la energía almacenada en virtud de la posición que se tenga en un sistema determinado. La energía potencial gravitacional vamos a descubrirla primero porque esta depende solo de dos variables. Entonces, necesitamos que el cuerpo, eso sí, esté en un campo gravitacional para que exista energía potencial. Entonces, es la energía que un cuerpo puede almacenar cuando está inmerso en un campo gravitacional, pero tiene una posición estratégica con respecto a un punto de referencia. Veamos este dibujo. En este dibujo tomamos el punto más bajo como el punto Y igual 0. El cuerpo de masa m lo tenemos un nivel más arriba, a una altura y. ¿Y cómo definimos la energía potencial? De una manera muy sencilla. Decimos que es
la masa por la gravedad por la altura que tenga con respecto a la referencia. Cabe destacar que esta relación solo es válida cerca de la superficie de la Tierra o de otro planeta cuando la fuerza gravitacional sea masa por gravedad, o sea que no tengo ni variaciones de masa ni variaciones de gravedad. La unidad para esta variable debería ser Joule y es Joule porque nos quedaría la masa en kilogramos, la gravedad en metros sobre segundo cuadrado y la altura en metros. Eso nos da kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que sabemos ya que es Joule. Bien, un aspecto interesante que tenemos que analizar cuando vamos a relacionar la energía potencial y el trabajo es el tipo de fuerzas que podemos tener. Vamos a mirar cuándo podemos considerar una fuerza conservativa o no conservativa. Y lo vamos a ver en este ejemplo sencillo del movimiento vertical hacia arriba o hacia abajo de un cuerpo que está sometida a la acción gravitatoria. Primero decir que la fuerza conservativa es aquella para el cual el trabajo realizado por la fuerza es independiente de la trayectoria y luego en la trayectoria cerrada es equivalente a cero. Observemos la figura. En la figura tenemos inicialmente el cuerpo colocado en una posición Y sub A y vamos a desplazarla a una posición más arriba, Y sub B. ¿Cuál es el trabajo que realiza el peso en ese caso? Pues en ese caso el trabajo sería negativo porque desplazo hacia arriba en Y positivo el cuerpo y el peso, que es la fuerza, actúa hacia abajo. Pero cuando vamos de regreso, desde Y sub B hasta Y sub A, ahora se invierte el vector de desplazamiento y ahora nos queda los dos vectores en el mismo sentido y el trabajo es positivo. Como el desplazamiento Y sub A a Y sub B es el mismo que Y sub B a Y sub A y el peso es el mismo, así que tendríamos subiendo trabajo negativo y bajando trabajo positivo y del mismo valor los dos, o sea que la suma total de esos dos trabajos sería cero. Entonces tendríamos que para ir de A a B y de regreso a A, el trabajo neto es cero y esta es la característica fundamental de una fuerza que sea conservativa. Tenemos dos consideraciones principales para una fuerza conservativa. Primero, que en una trayectoria que sea cerrada, es decir, para ir de A a B y después retornar a A, el trabajo que hago para ir de A a B equivale al mismo trabajo pero de signo contrario que para ir de B a A. Si esto es verdad, entonces lo que quiere decir es que la sumatoria de los dos trabajos es equivalente a cero en esta trayectoria cerrada. Otra segunda propiedad importante de las fuerzas que son conservativas es esta. Observemos en la figura, hay dos puntos ubicados como A y B. Cuando la fuerza es conservativa y hace el trabajo mientras un cuerpo o una partícula se mueve por la trayectoria 1 o por la trayectoria 2, no importa cuál sea el camino que esté siguiendo. Si la fuerza es conservativa, da lo mismo ir o en línea recta entre A y B, o por la trayectoria 1 superior o por la trayectoria 2 inferior. Por eso decimos que cuando la fuerza es conservativa, el trabajo no depende de la trayectoria seguida por el movimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el trabajo para ir de A hasta B por la trayectoria 1 tiene que ser igual al trabajo para ir también por esa misma ruta de A hasta B por la trayectoria 2. Lo contrario son fuerzas no conservativas. Son entonces aquellas cuyo trabajo no cumple estas consideraciones, o sea que el trabajo en una trayectoria cerrada nunca va a ser cero para una fuerza que no sea conservativa. Un ejemplo típico que tenemos de una fuerza no conservativa es la fricción, porque en la fricción siempre se opone al movimiento y siempre hace trabajo negativo. Así que independiente de que invirtamos o no la trayectoria, el trabajo en cada etapa será negativo y la suma será un trabajo negativo. Nunca vamos a tener un trabajo de cero. Así que la fricción es una fuerza no conservativa, pero el peso o la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Veamos cómo relacionamos el trabajo
con la energía potencial gravitacional, ya que sabemos que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa. Bien, entonces si la fuerza gravitacional realiza trabajo sobre el cuerpo que se desplaza, digamos desde una posición 1 hasta una posición 2, podemos calcular el trabajo. Ya hemos aprendido cómo hacemos el trabajo de una manera general. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos la integral del producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, como es el trabajo hecho por el peso, pues la fuerza la puedo expresar como la masa por la gravedad, pero en dirección menos j, o sea, siempre mirando hacia abajo. Y el desplazamiento voy a tomarlo en este caso en 2 dimensiones, que podría ser, por ejemplo, el desplazamiento en un movimiento parabólico de una partícula, pero también podría ser en 3 dimensiones. Ya vemos que el resultado nos quedaría igual si fuera en el espacio o inclusive solo si fuera en línea recta. Bien, entonces voy a decir que el desplazamiento de R lo expreso en sus 2 componentes, de x, y más de y en j. Ahora hacemos la integral. El trabajo sería la integral desde R1 hasta R2 de f punto de R. Entonces vamos a resolver este producto escalar. Colocamos el equivalente de la fuerza de forma vectorial, que es mg en dirección j. Hago el producto punto con dxy más dyj. Como ustedes saben, el producto escalar se resuelve componente a componente. Como la fuerza no tiene componente en x, entonces esta componente, resultado general, nos dará componente a componente en x, nos dará 0. Y para el producto escalar de las componentes en j, pues simplemente nos dará mg por dy. Como en este caso ya solo nos queda la componente en y, pues le ponemos los límites de integración, que serían de y1 a y2. Observen que no puse los límites de integración antes de resolver el producto punto. Una vez resuelto el producto punto, ya podemos definir cuál es la variable de integración y poder poner los límites. Ahora hacemos esta integral, la integral de menos mg, que es una constante, de y. Y esta integral sería mg por y evaluada entre y1 y y2. Como sabemos, entonces nos quedará mg, como es negativa, observe, entonces me quedaría menos mg y2 menos mg y1. Por lo tanto, nos queda la parte de y1 positiva, mg y1 menos mg y2. Pero como ya sabemos qué representa el término mg, que representa la energía potencial gravitacional, entonces puedo expresar el trabajo en esos términos. Entonces digo que el trabajo es la energía potencial que la partícula tenía en el punto 1 menos la energía potencial que tiene en el punto 2. Esto significa que el trabajo lo puedo tomar como un delta de UG, pero un delta en sentido contrario, porque los deltas siempre lo definimos como el valor 2 menos el valor 1, pero en este caso este delta está expresado como el 1 menos el 2, o sea, es un cambio negativo. Así que el trabajo sería en este caso menos delta UG, es decir, menos el cambio de la energía potencial gravitacional. Analicemos un poquito más cómo podemos expresar esta relación entre trabajo y energía potencial. Entonces hemos encontrado al resolver la integral que el trabajo es mgy1 menos mgy2. Vamos a factorizar allí mg y nos quedaría mg factor de y1 menos y2. Es decir, que para calcular el trabajo, en realidad, hecho por esta fuerza gravitacional, lo único que me interesaría conocer es el cambio de posición. ¿Cuál es la posición inicial y cuál es la posición final? Y1 y Y2. Observen ustedes que si Y1 fuera igual a Y2, la resta me daría 0 y el cuerpo no ejecutaría ningún trabajo. Eso equivale, por ejemplo, a mover un cuerpo horizontalmente, cuando no le tengo cambios de altura, entonces Y1 es Y2. Así el trabajo del peso sería 0, lo cual coincide con lo que ya hemos analizado. Pero si Y1 es mayor que Y2, el trabajo es positivo.
equivale a desplazar el cuerpo de una altura mayor a una menor. O lo contrario, si Y1 fuera menor que Y2, entonces en ese caso el trabajo sería negativo y estaríamos moviendo el cuerpo en contra de la gravedad. Otra fuerza que es conservativa es la fuerza elástica. La fuerza elástica entonces tiene asociada una energía potencial elástica y vamos a mostrar por qué es una fuerza conservativa. Un cuerpo es elástico si recupera su forma y su tamaño después de que ha sufrido una deformación. Vamos a mostrar que la fuerza elástica es conservativa. Para eso, recordemos que ya encontramos el trabajo hecho por el resorte. Ese es equivalente a 1/2 de K por X1 al cuadrado menos 1/2 de K por X2 al cuadrado. Bien, ahora refirámonos a esta figurita. Vamos al tablero. Bien, lo que tenemos es esto. En el primer caso, la partícula, como vemos en la figura, está avanzando hacia la derecha. En el segundo caso, está moviéndose a la izquierda. Pero en los dos casos viene unida a un resorte que se encuentra deformado. Digamos que la deformación del resorte está marcada por la distancia que podamos tener el cuerpo desplazado. Cuando la partícula está unida al resorte y el resorte está estirado, entonces ella recibe una fuerza negativa, o sea, una fuerza que viene hacia el lado izquierdo. En este caso, esta sería la fuerza hecha por el resorte, que en este momento se encontraría estirado. Pero cuando la partícula y esta se encuentra en movimiento a la derecha. Vamos a suponer que cambiamos de una posición X1 a una posición X2, X1, X2, y vamos a ir desde el X.1 hasta el punto 2, que es el punto B. Ahora lo contrario, vamos a suponer que ya traemos la partícula de regreso, entonces ahora este será el punto X1 y uno por allí será el punto X2 y el desplazamiento viene hacia la izquierda. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Esta sería B y esta sería el punto A. Pero ¿qué pasa con el trabajo hecho por esta fuerza? El trabajo hecho por la fuerza es tal que cuando tenemos el cuerpo moviéndose a la derecha, el trabajo de la fuerza es negativo, porque el desplazamiento viene a la derecha y la fuerza a la izquierda. Pero en el segundo caso, tanto la fuerza que haría el resorte, porque aún está estirado, la fuerza sería a la izquierda y el desplazamiento también a la izquierda. Por lo tanto, si los dos vectores tienen igual dirección, el trabajo es positivo. Así que en el mismo desplazamiento, para ir de A a B tenemos un trabajo negativo y para regresar de B a A un trabajo negativo en ese mismo intervalo del tiempo. Así que el trabajo en la trayectoria cerrada sería equivalente a 0. Vamos a volver a la diapositiva. Muy bien. Entonces, en el primer caso, como dijimos, el cuerpo se movía a la derecha, en el segundo hacia la izquierda. Cuando me muevo hacia la derecha, X1 es menor que X2 y entonces el trabajo es negativo. Cuando me muevo a la izquierda, X1 es mayor que X2 y entonces el trabajo es positivo. En el primer caso tendríamos el trabajo para ir de A a B, que es negativo, y en el segundo el trabajo para ir de B a A, que es positivo. Cuando sumemos los dos, el resultado neto es 0. Así que la fuerza elástica se considera también como una fuerza conservativa. Y ya que es una fuerza conservativa, entonces interpretemos el significado. 1/2 de K por X al cuadrado debe representar la energía potencial elástica. Y esa es una energía que se almacena en los cuerpos cuando están unidos a resortes que están deformados, bien sea estirados o comprimidos. Vamos a llamar la energía potencial elástica con una U y un subíndice E para identificar la de la potencial gravitacional, que era U sub G. Así que la energía potencial elástica almacenada por un resorte sería 1/2 de K
por x al cuadrado. Si hacemos de nuevo la unidad de medida, ahí tendríamos que tener joules, porque sería K, que es en newton sobre metro, por x cuadrado, que es metro cuadrado. Simplificando un metro me quedaría newton por metro, y esto sería joule, como tiene que ser para una expresión de energía. Bien, en consecuencia, el trabajo realizado por el resorte corresponde también al cambio negativo de la energía potencial elástica. Así que podemos expresarlo de tres maneras diferentes. Puedo decir, el trabajo es 1/2 de K por X1 al cuadrado menos 1/2 de K por X2 al cuadrado. De otra manera, el trabajo es equivalente a la energía potencial 1 elástica menos la energía potencial elástica 2. O de otra manera, el trabajo también acá es equivalente al cambio negativo de la energía potencial elástica. Y este resultado es muy interesante por el hecho de que ya relacionamos el trabajo con la energía cinética y ahora nos queda relacionado el trabajo con la energía potencial. Pero para el caso de la energía potencial, cabe destacar que hay una restricción, y es que este cambio negativo de la energía potencial solo es válida para cuando ese trabajo lo ejecutan las fuerzas conservativas. Con esto ya quedamos listos para ir al teorema de conservación de la energía. En resumen, ¿qué hemos visto en estas sesiones? Primero, que tenemos ahora tres tipos de energía vistos. Una primera, que es la energía cinética, que como sabemos es relacionada con la masa del cuerpo y con su velocidad, 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Ahora, una energía potencial gravitacional que está relacionada con la masa del cuerpo y la posición con respecto a una referencia dentro de un marco gravitacional, es decir, masa por gravedad por la altura, que sería la posición. Y ahora agregamos energía potencial elástica, que equivaldría a 1/2 de K por X cuadrado, y esto indicaría que esta energía se almacena cuanto más esté del resorte deformado, pero también cuanto más duro sea el resorte, porque la constante elástica alta me puede almacenar más energía, y esto sería para resortes duros. También tenemos la relación de la energía con el trabajo, como sabemos. Para el teorema trabajo y energía cinética dijimos que el trabajo es la energía cinética del punto 2 menos la energía cinética del punto 1. Y este teorema es válido para todo tipo de fuerzas. Sin embargo, cuando tratamos de aplicar el teorema para energía potencial, ya tiene restricción, porque entonces sería el trabajo es la energía potencial del punto 1 menos la energía potencial del punto 2, como dijimos, es decir, menos el cambio negativo de la energía potencial. Pero esto solo es verdadero cuando las fuerzas que se aplican son conservativas. Hasta aquí ya quedamos listos para pasar a la siguiente parte, que es la conservación de la energía mecánica. No olviden que una vez revisados y entendidos los conceptos, ahora hay que tener un espacio disponible para hacer algunas aplicaciones, para analizar e ir avanzando y desarrollar este aspecto cognitivo, que es lo que persigue la formación en ciencia.